Pues seguimos con el libro de Juan, San Juan, y vamos a ir de nuevo en el capítulo 8, estamos ahí, ¿verdad? Arraigados, cimentados, y hoy vamos a leer los versículos del 31, pues al 36, y luego ya le voy diciendo para leer algunos versículos. Del 31 en adelante dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquí vemos algo de la fe. A los que habían creído en él, en el mensaje de vida eterna. Y el Señor le dice a esas personas que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, esto es algo condicional. Amén. Es un condicionante. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os será libre. Y la verdad os será libre. Le respondieron: ¿qué no viene tú a decir en mis palabras, verdad? ¿Qué me vas a decir? Si nosotros somos descendientes ¿de quién? De Abraham. Y ellos tenían ese orgullo, por decirlo así, que ellos no habían nacido de la fornicación. Y lo dice el 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí la palabra hace significa aquel que permanece en pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Y quién no quiere ser libres? Amén. Vamos a leer el versículo 39 para conocer un poquito más del contexto, ¿verdad? De este texto de la palabra de Dios, de este trozo de la palabra de Dios. Dice así: respondieron y le dijeron, o sea, al Señor: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. El 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos ¿de qué? De fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. El 44. Vosotros, respondiéndole Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tremendo es. Ellos dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie. No hemos nacido de fornicación, hablando del pecado de idolatría, por supuestamente. Y aquí viene Jesús y le dice a su compatriota, a su paisa, a los propios judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tremendo. Con el orgullo bien alto, con una creencia cimentada, arraigada en los huesos, no en los corazones, naturalmente. Y aquí el Señor le dice: bueno, ustedes pues son de la descendientes de Abraham, por supuesto, pero ustedes permanecéis en la esclavitud y le sirven al padre de mentira. En otra palabra, le sirven a Satanás, al diablo.
¿Qué sería un ejemplo, digo yo, que uno salga de la iglesia muy contento, alabando al Señor, y que un ángel del cielo del Señor se personifique y dice, oye, tú acabas de salir de la iglesia, sí, pues tú eres un esclavo todavía, tú eres un hijo del diablo, tú le estás sirviendo a Satanás todavía. Y que uno lo vea vestido como nosotros, ¿qué le responderíamos nosotros? ¿Qué le respondería tú? Pero bueno, eso es otra historia. Y aquí, pues Jesús en el versículo 31 le dice a los que habían creído en Él, a los que habían puesto su confianza en el Señor. Y hablando de la fe, con la fe en Jesucristo no es suficiente para ser salvo. Escúchalo bien. Con la fe en Jesucristo no es suficiente para ser salvo. Por supuesto que sin fe es imposible agradar a Dios. Al Señor se le conoce primeramente a través de la fe. Y hablando de la fe, como el Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él, y también el Señor nos habla a mí el primero, a cada uno de nosotros en esta mañana. Hablando de la fe, hay dos campos espirituales. En otras palabras, hay dos campos magnéticos espirituales en el cual el que se introduce en uno de los dos o es libre o permanece esclavo. Todo aquel, aunque tenga fe en Dios, al que tenga fe en Jesucristo y todavía esté practicando el pecado, está bajo una fuerza espiritual en el cual esa persona no puede salir por sí mismo de ese campo espiritual diabólico. Escúchalo bien. Todo aquel que está envuelto, cimentado en ese campo de fe, por decirlo así, de la idolatría, de lo que sea, de la creencia en X cosa, esa persona no puede salir ahí si Dios no lo libera. Si Dios no lo atrae por su gracia y por su misericordia, esa persona va a morir bajo la esclavitud del yugo del enemigo. Amén. Y ya conocemos el final de aquello que conocen la verdad, que Dios les revela la verdad y no se aparta del pecado. Y esto es tremendo. Por más que el hombre quiera salir, por más el hombre que quiera hacer lo que sea por sí solo, no va a salir de ese campo espiritual en el cual está atado, y es un yugo que ata y envía a la condenación eterna. El otro campo espiritual de la fe es algo glorioso, es algo grande, es algo tremendo. Dice la palabra de Dios, hablando de la fe, hablando que nosotros haríamos cosas mayores que Cristo hizo por medio de la fe y por medio de la obediencia en Cristo Jesús, poniendo su palabra por obra. O sea, que el que está en Cristo Jesús y afirma, pone su simiente en la roca que es Jesucristo, déjeme decirle que vienen pruebas para los que están cimentados en la fe en Cristo Jesús. Por supuesto, si el sol sale para todo. La lluvia cae para los justos y los injustos. Las enfermedades vienen para los justos y los injustos. Eso es así. Pero el que tiene su fe puesta en Cristo Jesús y permanece en obediencia a la palabra de Dios, no importa la prueba que venga, y hay pruebas muy duras, hay enfermedades muy difíciles, puede haber enfermedades que llegan en un abrir y cerrar de ojos, que tú vas al baño y haces cualquier necesidad y qué sé yo, por costumbre, qué sé yo, de mirar, y tú miras y dices, ¿qué es esto? Y da un grito, da un brinco para arriba. Posiblemente son mis palabras. Nos llegue el de Caín en un abrir y cerrar de ojos. Pero el que tiene la fe puesta en Cristo Jesús, viene a Cristo Jesús y le deposita, le trae
todas sus cargas, le trae todas sus enfermedades y descansa en el Señor. Ya no se atas en esos pensamientos, qué hacer, qué será del día de mañana, sino que está confiado en el Señor. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Amén. Entonces, el que estás en Cristo Jesús, el que deposita su fe en el Señor, déjeme decirle, pues, es libre. Es libre. Es libre. ¿Cuáles son discípulos de Jesús? ¿Quiénes son hijos de Dios? Si no permanecieres en la palabra, ni eres hijo de Dios, ni eres discípulo. Otra vez. Si no permanece en obediencia a la palabra de Dios, permanecer significa algo continuo que no tiene caducidad. No tiene caducidad. Tiene pues una fecha eterna. Una fecha de caducidad eterna. Amén. Entonces, así es. Y pues hay condiciones divinas para poder ser discípulo de Jesús. Y eso es lo que acabamos de decir. O sea, hay condiciones para ser libre. Hay condiciones divinas para ser bendecido. Hay condiciones divinas. Escúchalo bien. Que si permanecemos en la palabra del Señor, no importa lo que haya a nuestro alrededor, puede haber fuego. Puede haber una sequía y donde quiera que estemos va a haber un hueco desde el cielo hacia la tierra sobre tu persona, sobre mi persona, si permanecemos fieles en Cristo Jesús, obedeciendo la palabra de Dios. Llegará en el momento de la aflicción, llegará en el momento de la escasez. Llegará en el momento que Dios lo tienes establecido, porque el poder es de Dios. Amén. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, hay una sola verdad espiritual que libera de la esclavitud del pecado. Hay una sola verdad. Ningún pastor, ningún ser humano te puede liberar de ninguna esclavitud del pecado, de ninguna atadura pecaminosa, moral, espiritual. Nadie te puede liberar. Nadie. Ni las oraciones, ni el ayuno, ni por visitar a la iglesia, ni por diezmar tu vida en un madero. Nadie te puede liberar de la esclavitud del pecado, porque hay una sola libertad espiritual, sola. Y esa es libertad poderosa, solamente viene a través de Jesús, cuando el ser humano toma la decisión, la determinación de reconocer su condición espiritual y venir ante Jesús y postrarse delante de Jesús y decirle: Señor, me rindo a tus pies. Te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Señor, ayúdame para desde ahora en adelante yo solamente vivir para ti. Amén. Solamente vivir para ti. Y es muy difícil, porque cada ser humano pues nace con el ADN espiritual pecaminoso desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva, cada ser humano, pues arrastramos esa maldición pecaminosa. Y las pruebas, la dificultad, las tentaciones, ¿saben cuándo eso se va a acabar? Cuando partamos con el Señor. Las pruebas, las dificultades, pues se van a terminar cuando partamos con el Señor. Pero la palabra está llena de promesa para sus hijos, para los que permanecen en Cristo Jesús en obediencia a la palabra de Dios.
Pero ¿saben por qué hay pocas personas, escúchalo bien, libres totalmente dentro de las iglesias cristianas evangélicas? ¿Saben por qué hay tan pocas personas libres? Porque las personas no quieren, los cristianos, hablando así en sentido general, no queremos pagar el precio. No queremos decirle no al pecado, no a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque pues le gusta la vida fácil, por decirlo así entre comillas. Y quieren permanecer atado al pecado. ¿Por qué la gente habla mentira? Lo más sencillito. Porque no quiere. Porque si nosotros los creyentes en Cristo Jesús tomamos una decisión firme, como yo siempre digo y lo vuelvo a repetir de nuevo, uno tiene que mirar qué clase de huellas o qué clase de color de huellas vamos dejando en el día a día. ¿Cuál es el testimonio que nosotros vamos dejando semanalmente, mensualmente, anualmente? Y hay un momento en el cual uno tiene que pararse por un momento y mirar hacia atrás y ver el reguero que vamos dejando atrás. Por decirlo así en mis palabras, el reguero. Quizá uno menos, otro más, qué sé yo. Y mirar atrás y decir, no. Yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Y estas cosas que todavía habitan en mi corazón. Dice, no. Y por eso yo digo, a veces es muy importante y necesario irse para un parque. Irse un poquito, alejarse un poquito del murmullo de la ciudad. Encerrarse en la habitación. Apagar el móvil. Apagar la televisión. Aislarse un momento. Y mirarnos. Pongo mi nombre. Al Pedro que está adentro. Y el Pedro exterior, escúchalo bien, hablarle al Pedro interior. ¿Y qué le va a decir el Pedro exterior al interior? No puede decirle nada, porque esto no tiene nada, simplemente es carne. Simplemente es materia, carne. Pero si podemos ver, pongo mi nombre, al Pedro que está dentro con la ayuda del Espíritu Santo y mirando lo que voy dejando atrás, mi testimonio, déjeme decirle que si nos queremos salvar, si queremos ser hijos de Dios, si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que tomar una decisión espiritual de vida o de muerte a vida, y decir no. Como el pueblo de Israel, somos descendientes de Abraham, un solo padre tenemos, y nosotros hoy día, tengo 30 años en el evangelio, hablo en lengua, tengo el don de sanidad, Dios me habla en sueño, soy maestro de la palabra, predico la palabra de Dios, me he ganado tantas almas para el Señor. Pues creo que me siento completo y estoy complacido, creo que lo he hecho bien. De una nota del 1 al 10, creo que tengo un 8. Bien. Pero si todavía hay una piedra en nuestro camino de atadura moral, espiritual, ¿estamos esclavos? Practicamos el pecado. Y si practicamos el pecado, no somos hijos de Dios. Aunque digamos que somos hijos de Dios. Aunque digamos que somos discípulos del Señor, no somos discípulos del Señor.
¿Y sabe lo que pasa? Nos autoengañamos a nosotros mismos. Ando con la ropa del cristianismo, ando con la ropa, con la vestimenta de por fuera, exteriormente. Pero si estamos esclavos en el pecado, ¿sabe cómo el Señor llama a esas personas? Sepulcro blanqueado. Blanco por fuera y negro por dentro. 40 años duró el pueblo de Israel vagando. ¿Por qué? ¿Porque Dios no tenía el poder para entrarlo en 3 meses? No. Que no nos deja avanzar espiritualmente. Y yo no te estoy diciendo en esta mañana, líbreme Jehová, Dios de los ejércitos, para decirte desde aquí que tú no eres salvo, que tú no eres un discípulo, una discípula de Jesús, una hija de Dios. No, líbreme Jehová. Lo que el Señor nos dice en esta mañana, que si nosotros permanecemos practicando el pecado, tenemos un solo padre y es el diablo, Satanás. ¿Verdad que esto es muy duro? ¿Verdad que esta palabra que están aquí, que posiblemente la hemos leído muchas veces en esta mañana, nos pones entre la espada y la pared? Pero tenemos que pararnos. Es muy importante cómo se comienza, eso está claro. Pero más importante es cómo se termina la faena. Eso es lo más importante, porque si miramos atrás, qué reguero de mal testimonio yo he dejado en 10 años, en 15 años. ¡Ay! No, que eso soy yo. No puede ser. Sí, ese eres tú. Pero si en el momento en el cual Dios nos habla, nos confronta y nos dice, mira, estás esclavo, eres esclavo, y yo quiero libertarte, yo quiero sanarte, yo quiero sacarte de la esclavitud que tiene. Los judíos creyeron en el mensaje, no mucho, poco, en ese mensaje. Y Cristo le pone la condición para ser libre de las ataduras morales y espirituales. Y es permanecer en obediencia a la palabra de Dios. ¿Esto es fácil? No es fácil. ¿Nos queremos perder? ¿Queremos ir al infierno? ¿Todos? No, yo me quiero salvar. Entonces, en un momento dado, yo tengo que reflexionar, mirar atrás, el reguero que voy dejando. No sé por qué me viene esta palabra esta mañana, el reguero. Gloria al Señor, porque son muchas cositas, no es una sola. Son ataduras que no son una sola. Posiblemente uno tenga una, uno tenga 4, otro 5, tenga 10, otro tenga 15, pero atadura es atadura. Y esas ataduras no son impedimentos para que uno crezca espiritualmente. Y también, escúchalo bien, esas cosas impiden para que uno tenga un encuentro con el Señor. Es lo mismo de Nicodemo. Un religioso, un principal entre los judíos. Y el Señor confronta a Nicodemo y le dice, de cierto te digo que si no nace de nuevo, eso es mi palabra, para la olla va. Para la olla va. Y conocemos la historia, y Nicodemo le dije, no sé de lo que me está hablando, tengo de nuevo que entrarme en el vientre de mi madre. Eso es imposible. Es nacer de la palabra. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, nos vamos a ir liberando. El Señor nos va a hacer liberar. Nos va a llenar de su fortaleza espiritual, de su Santo Espíritu. El que es atado a la drogadicción va a ser libre. El que es atado al alcoholismo, al tabaco, no porque esas cosas dice la Biblia que dice, no embriaguéis, sino se lleno del Espíritu Santo. Literalmente, como dice la palabra, pero destruyen el cuerpo, naturalmente. La atadura del tabaco, la atadura de hablar mentira, atadura de falsear la verdad, media verdad,
ligada con media mentira, son ataduras. Son ataduras. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Queremos ser libres? ¿Queremos ser un instrumento para la honra y la gloria de Dios? Y número 2, para la edificación de la familia. Y número 3, para edificación del prójimo. Pues tomemos una decisión, una determinación de entregarnos al Señor de verdad y venir ante los pies del Señor y entregarle todas esas cosas. Hay personas que están atados a los juegos, esos juegos por internet. ¿Cómo se llama eso? Ayúdeme. Sí, eso mismo. Hay gente que están atados a eso y dice, pero ¿cómo va a ser? Atado a posiblemente 8 horas, 10 horas atado al juego. ¡Uy, qué cosa más grande! Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¡Uy, eso sí es grande! Pero ¿cómo va a ser si nos ponen los ojos así? Y una mentirita, una calumnita cada 4 veces a la semana. Y Jesús dice, saca primero la viga que está en tu ojo para que luego saque la paja de tu hermano. Porque vemos muchas cosas, lo demás grande. Esto y lo otro. Pero mírate para adentro. Al Pedro de dentro. Al Joaquín, por decirlo así. No sé quién se llama Joaquín. Al Joaquín dentro. Y mírate lo que hay ahí. Dios quiere liberarnos. Dios quiere bendecirnos. Nosotros somos los culpables, hablando en sentido general, que le impedimos a Dios que nos bendiga. Nosotros somos estorbo. Nosotros estorbamos a Dios. Nosotros alejamos el propósito y el plan de Dios para liberarnos, para bendecir nuestra vida. No para que te saque la lotería. No, no. Señor, reprende al diablo. No, 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 no. Para ser libre. Para ser libre. ¿Quién quiere renunciar al pecado? Yo solamente. El pastor solamente. Bueno, aquí habemos 2 pecadores, uno que levantó la mano, pero aquí solamente habemos 2 pecadores. Todo aquel que hace pecado es un esclavo del pecado. Y el que hace pecado quiere decir aquel que practica el pecado continuamente. Es un esclavo. Y su papá se llama el diablo. Y sus sobrinos se llaman los demonios. Ay, no me invento nada, no, no, no. Yo digo su sobrino por decir algo. Que es la verdad. Que esto no tiene vuelta atrás, que esto no tiene historia, esto es blanco negro. Levante la mano a los que son libres. No, no sé, no sé. No lo haga. No lo haga. Pero comencemos hoy. Comencemos hoy y tomemos la decisión. Como yo he tomado la decisión de venir a la iglesia, tomemos ya. Jesús dijo, ha llegado la hora y ahora es. Esta es la hora. ¿Cuál es tu esclavitud? ¿La fornicación? ¿El adulterio? No, el robo no, porque eso es un pecado muy grande. Claro, pero nosotros lo clasificamos. ¿Qué me dice? Nosotros lo clasificamos. ¿Tiene alguna atadura con tus padres, con tus hermanos? Algo pasó que todavía, eso es una piedra de tropiezo en la cual Dios no obra, porque eso tiene que arreglarse primero. Dios me lo dice a mí primero, arreglemos esas cosas. ¿Tiene la atadura de resentimiento? ¿La falta de perdón genuino? Sí, perdono, pero pasado mañana estoy en lo mismo. Eso es de labio, tiene que ser de corazón. ¿Cuál es?
Ah, no, porque de una vez es una vez así. Ah, una vez no pasa nada. Meditemos en esta mañana. Reflexionemos en esta hora. La liberación, la sanidad divina es condicional. No depende de Dios. No. Depende si yo tomo la decisión de permitir que Dios haga su voluntad en mi vida y yo hacer mi otra parte. Pero a veces queremos recibir la bendición y seguir viviendo como estamos. Señor, bendíceme, dame, bendíceme. ¿Por qué? Eso no pasa del techo hasta que no tomemos una decisión. La iglesia no es la culpable que no sea bendecido ni que tú no crezcas espiritualmente. No, eso es mentira del diablo. No. El pastor no es el culpable, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos son los culpables, que no. El culpable somos nosotros, tú y yo somos los culpables. Bendíceme, dame, me. Y el Señor nos dice, te lo digo yo, sin vergüenza arrepiéntete y permanece en mi palabra para que veas que los cielos se abren. Y lo de sinvergüenza no está en la palabra, son palabras mías. ¿Lo hemos aprendido en esta mañana? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Bendiciones condicionadas, liberación condicionada, si permanecemos en obediencia a la palabra de Dios. Siempre caerá la lluvia. Dice la palabra de Dios que somos sembrados junto a corriente de aguas cuyas aguas nunca faltan. No me lo sé ahora completamente. Y así sucesivamente. Son promesas del Señor. La carne no quiere. No va a querer. Pues vamos a echarle ganas. Vamos a meterle ganas en el nombre del Señor. Vamos a tirarnos al río. Al fuego no, porque nos quemamos. Esto lo digo yo. Vamos. Y dice la palabra Isaías, creo que 41:10, que aunque pasáramos por el fuego, no nos vamos a quemar. Hablando de las pruebas, por supuesto que no. ¿Estamos dispuestos? ¿Queremos más bendiciones de parte de Dios? Vale. Vamos a hacerlo entonces. ¿O quiere permanecer esclavo? Si estás esclavo y la muerte te llegó en un momento, mira, lo que tienen que tener buena vista los que están atrás. En un abrir y cerrar de ojos puede llegar la desgracia y Dios la puede permitir. Y si Dios permite la muerte, ¿a dónde te va? Si estás esclavo. A la olla. Al castigo eterno. Pero Dios nos habla a mí el primero en esta mañana. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a meditar en esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, mi Dios. Usted le habló a los judíos, Señor, que creyeron en ti. Usted le dio la pauta, Señor, mi Dios, para seguir adelante, para seguir obteniendo la victoria, Señor, para poder conseguir, Señor, esa libertad espiritual y salir de la esclavitud del pecado, papá. Aquí estamos, Señor, mi Dios. Habla con el Señor. Aquí estamos, Señor Jesús. Yo te necesito, Señor, mi Dios. Yo te necesito, Señor, mi Dios. Y necesito de tu Santo Espíritu para cada día seguir dando pasos y tomar decisiones, determinaciones, Señor, mi Dios, en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por tu palabra, oh Dios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.